Estos decretos de nueva planta, el último de ellos de 1714, son los que crean realmente España. Hasta ese momento os recuerdo que era una unión de reinos. A partir de ese momento todos los territorios de la península tienen una única ley y unas únicas instituciones, que son las de Castilla. O sea que ya haber llamado a esto Reino de Castilla completamente hubiera sido demasiada humillación para los antiguos reinos de la corona de Aragón. Por eso se utilizó lo que antes era un nombre simplemente para toda la península, que era España, que incluía también a Portugal. Pero a partir de ese momento ya es el nombre de un país, ¿vale? Esa configuración. Se ha tratado a los reinos de la corona de Aragón como territorios invadidos por Castilla, ¿vale? Por eso se les suprime todas sus leyes, toda su independencia. Cataluña había sido independiente desde Borrell II, prácticamente 800 años, ¿vale? Además, se les obliga a estos reinos a que si quieren comunicarse con el rey, si quieren comunicarse con las instituciones, lo deben de hacer en castellano. Se les obliga a aprender castellano, ¿vale? Por eso todavía la polémica actual sobre las lenguas. Como os pone aquí en el libro, se elevó a las instituciones castellanas a rango de estatales. Además, va a reestructurar, no solo quita las leyes de otros territorios, sino que va a estructurar cambios en la forma de gobernar, ¿vale? Hasta ese momento los Austrias habían gobernado hasta Carlos II con el sistema de consejos creados por los reyes católicos. Esto lo tuvo que explicar el año pasado la señora Mari Carmen. Como a lo mejor no lo explicó demasiado bien, lo repaso yo. La administración se dividía en distintos consejos. Había consejos territoriales, como Consejo de Indias, o Consejo de Italia, o Consejo de Flandes, y luego consejos que se llaman de asuntos como pueden ser Marina, Hacienda, Inquisición, etc. Cada uno de estos consejos estaban formados por entre 5 y 8 personas, que lo que hacían era eso, asesorar al rey, que el rey es el que al final tomaba las decisiones. Pues los Borbones deciden racionalizar la administración, como habíamos visto en los principios de la Ilustración, racionalizar la administración reduciendo el número de consejeros. Y entonces en cada consejo va a quedar solo uno. Y pasa de llamarse entonces consejos a secretarios de despachos. Los secretarios de despachos serían lo que hoy nosotros llamamos ministros. Por eso os pone ahí lo de ministro, ¿vale? Estos secretarios de despacho se llaman así porque despachan, porque hablan con el rey, ¿vale? Este programa de reformas luego lo va a mantener su hijo Fernando VI, quien además va a reforzar la armada, los barcos, ¿vale? En política exterior, la obsesión de Felipe V es recuperar parte de los territorios que ha perdido, fundamentalmente los territorios italianos. Es recuperar esos territorios, esos territorios italianos. Y va a conseguir hacerlo mediante alianzas con Francia, los llamados pactos de familia. Se van a firmar 4 pactos de familia a lo largo del siglo XVIII, alianzas entre España y Francia, que va a participar en distintas guerras. La guerra de sucesión polaca primero, luego la guerra de sucesión austriaca. Por estar en el bando vencedor de esas guerras, por ejemplo, en la guerra de sucesión polaca, Felipe V va a obtener recuperar el reino de Nápoles y Sicilia. Eso sí, con la condición de que el rey de Nápoles y Sicilia no sea el mismo que el rey de España. Así que Felipe V decide dejarle la corona de esos territorios a su hijo Carlos, que en ese momento no tendría que haber heredado nada porque tenía a Fernando, ¿vale? Que luego le sucederá con Fernando VI. Pues Carlos va a ser rey de Nápoles y de Sicilia, el que luego será Carlos III, ¿vale? Y en la guerra de sucesión austriaca va a obtener los territorios de Parma, Piacenza y Guastalla, ¿vale? Los territorios de Parma, ¿vale? Están en esa zona. Se ve en pequeñito. El anterior se puede ver incluso mejor porque luego en Wikipedia se hacen más grande. Se encuentra el mapa, ¿vale? Aquí están Parma,
Módena. Pues estos territorios se los pasa con la misma condición que el reino de Nápoles y de Sicilia. No pueden estar en manos del rey de España, así que se lo deja a tu otro hijo que se llama Felipe. Y de esa forma van a haber Borbones reinando en Francia, en España, en Parma, Módena y en Nápoles y Sicilia. Pero ya no se recuperarán para los Borbones de España esos territorios, sino que se crearán reinos independientes para sus distintos hijos. En el siglo XVIII, aquí a España también llega lo que se llama el despotismo ilustrado. Y el monarca ilustrado por antonomasia es Carlos III. Carlos III llega al trono de España en 1759 y va a reinar hasta 1788. Este era el que era rey de Nápoles, porque supuestamente no debería haber sucedido a Felipe V. Pero su hermano Fernando muere sin hijos, sin descendencia. Y le dan a elegir entre ser rey de Nápoles o rey de España. Y Carlos decide ser rey de España. Y va a dejar allí en Nápoles a uno de sus hijos, a Ferrando. Se trae aquí a su hijo mayor, a Carlos IV, que luego será el siguiente sucesor a la corona. Al inicio de su reinado, como venía de Italia y allí tenía ministros italianos, pues se va a traer a ministros italianos, entre ellos Squillace, Grimaldi, que no van a ser bien vistos por la nobleza española. No bien que les gobiernen unos extranjeros, así que van a tener una fuerte oposición desde el principio, ¿vale? Hasta que, promocionado por la alta nobleza y por la Iglesia, se va a producir lo que se llama el motín de Squillace de 1766. Es un motín en origen de subsistencia por problemas de abastecimiento de pan para los pobres. Pero el detonante al final de la sublevación es el hecho de que Squillace decide que para intentar evitar los asesinatos, en Madrid eran muy normales los asesinatos, se decide modificar la vestimenta de los madrileños. Era tradicional que los madrileños vistieran con un sombrero de ala ancha, no tan ancha como los de los mexicanos, pero bastante de ala ancha, y que fueran emboscados con una capa larga, como la que lleva José Ramón cuando presenta las campanadas, una capa que llega casi hasta el suelo. Claro, con una capa de esas largas y un sombrero de ala ancha, un asesino podía luego emboscar. ¿Quién ha sido? Porque todos iban vestidos así, no le había visto la cara al asesino, era imposible identificarlos. Así que Squillace decide que las capas tienen que llegar como mucho hasta el culo, desde la espalda, y se tiene que reducir el tipo de ancho del ala del sombrero. Eso no le gusta a los madrileños. Esto que me digas cómo me tengo que vestir termina soliviantando a los madrileños que se sublevan en contra de Squillace. El rey al final tiene que deponerle y sustituirle. Y empieza a nombrar ya a ministros españoles. Los más famosos, que son famosos ilustrados españoles: Aranda, Campomanes, Floridablanca, Jovellanos. Cuando hablamos de ilustrados españoles, se nombraríamos a estos también. Así que ilustrados se ponen a gobernar con el rey, con la monarquía absoluta. Por eso se le llama a Carlos III déspota ilustrado. Estos ilustrados españoles van a intentar modernizar el país y van a tomar una serie de medidas. Primero, uno de los grandes frenos al desarrollo de España era la Inquisición, el gran poder de la Inquisición y de la Iglesia. Así que van a intentar aplicar una política regalista, es decir, que el rey se imponga a la Iglesia. Para ello, una de las órdenes religiosas que más poder tenían en España y que más tierras tenían eran los jesuitas. Y los jesuitas van a ser culpados del motín de Squillace y se les va a terminar expulsando. Es más una medida económica, porque lo que quiere la corona es quedarse con las tierras de los jesuitas. La verdad es que a los jesuitas se les han echado 2 o 3 veces de España y han vuelto, ¿vale? Luego también se va a potenciar el desarrollo económico. Una de las primeras medidas es decretar el libre comercio con América, ¿vale? Hasta el siglo XVIII solo se podía comerciar con América desde un puerto. Primero desde Sevilla, con la Casa de Contratación, y luego a la Casa de Contratación se pasa a principios del siglo XVIII a Cádiz. Pues a finales de la década de los 80 del siglo XVIII se decide acabar con el monopolio comercial de Cádiz, y desde distintos puertos, no todos, una serie de puertos, unos 12, se va a poder comerciar con América. También se van a construir canales de riego para extender las zonas de regadío. Se van a
intentar repoblar zonas que estaban poco pobladas, como Sierra Morena, en Sevilla, que van a ser repobladas por alemanes. Vienen alemanes a repoblar esas tierras porque los castellanos no quieren repoblarlas porque allí había muchos bandoleros y ellos se lo sabían. Pero van a venir aquí una población bastante numerosa de alemanes a repoblar esas zonas. Por eso hay gente en el norte hoy día de Sevilla con unos apellidos un poco extraños. También se van a limitar los privilegios de la Mesta, esa asociación, os recuerdo, de ganaderos, sobre todo vinculados a las ovejas, que hacía que hubiera unas cosas que se llamaban las cañadas reales, por las que podían circular libremente esas ovejas y que podían atravesar propiedades, incluso cultivos de gente. Pues ahora se les quitan esos privilegios y se pueden cercar esas tierras y que dejen de circular por ahí las ovejas. Y además se van a crear reales fábricas. Aquí en España, la más famosa de todos es la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro. Aunque también Goya va a trabajar para otra Real Fábrica, que es la Real Fábrica de Tapices, ¿vale? También se va a fomentar la educación. Se va a intentar ampliar que todos los niños españoles reciban una enseñanza primaria. Los municipios se tienen que hacer cargo de los gastos para ello y se hacen planes de estudio para reformar la enseñanza secundaria y universitaria. La enseñanza secundaria serán institutos que están en las capitales de provincia y que son de pago, con lo que solo las clases más altas pueden ir a las enseñanzas secundarias y universitarias. También se impulsa la creación de las sociedades económicas de amigos del país. ¿Qué son esto? Son grupos de intelectuales que se reúnen para intercambiar ideas sobre progreso, sobre diversos temas, sobre actualidad, de ciencia, tecnología, etc. Estas sociedades, a su vez, van a fundar escuelas para formar sobre todo a artesanos y agricultores en las nuevas técnicas que se están inventando en otros lugares de Europa, como en Inglaterra o en Bélgica o en las Provincias Unidas. En política exterior, la gran obsesión de España durante el siglo XVIII es la recuperación de Gibraltar, que fracasará, ¿vale? Eso sí se recuperará Menorca después del apoyo español a la guerra de independencia de los Estados Unidos, que será la única victoria de España frente a Inglaterra en todo este siglo. Las reformas se van a paralizar con la muerte de Carlos III. Carlos IV accede al trono en 1788 y un año después, en el 89, como veremos en el tema siguiente, comienza la Revolución Francesa y empieza a identificarse Ilustración con Revolución, ¿vale? Y para intentar que no se expandan aquí las ideas revolucionarias, se empieza como a condenar todo lo que huela a Ilustración, ¿vale? Se van a frenar todas las reformas y se intensifica la censura. Y sobre todo de libros. Se prohíbe que en España se venda ningún libro francés para intentar que no penetren las ideas revolucionarias aquí en España. Los ministros de Carlos IV, Floridablanca, Aranda, Godoy, van a tener que hacer frente en esos años también a una grave crisis de la hacienda. Es decir, el reino está arruinado después de las guerras que ha tenido Carlos III. Para intentar aumentar ingresos, Godoy va a empezar a desamortizar algunos bienes de la Iglesia, pero el problema no se va a resolver porque es una venta mínima de tierras de la Iglesia. En política exterior, pues España va a participar, lo veremos mejor más adelante, en la lucha contra la Francia revolucionaria, sobre todo cuando se decida ejecutar a Luis XVI. Entonces declararemos la guerra a Francia y Francia nos ganará. Y firmaremos con ellos la Paz de Basilea de 1795, que va a suponer que España pierda lo que hoy día sería la República Dominicana, la parte de la isla de Santo Domingo, que todavía la isla de la Española se llama la isla de la Española, ¿vale? Que todavía pertenecía a España. En 1796, es decir, al año siguiente, España firma el Tratado de San Ildefonso con Francia, que es considerado como el cuarto pacto de familia. Vuelve la alianza de España con Francia, lo que va a llevar a un enfrentamiento con el Reino Unido, que es el gran enemigo de España. En el transcurso de la guerra subsiguiente entre Francia y España contra Inglaterra, Francia ya gobernada por Napoleón, va a ser destruida la Armada Española prácticamente en su totalidad en la batalla de Trafalgar, 1895. La batalla de Trafalgar es una gran derrota de la Armada franco-española que impidió la invasión que tenía decidido Napoleón de hacer de Inglaterra. Al quedarse sin barcos, es imposible esa invasión. La cuestión es que España pierde prácticamente todos sus barcos, con lo que ya no puede defender América. Es la gran repercusión de la batalla de Trafalgar. Las dificultades van a aumentar con la oposición de Carlos IV y su ministro Godoy. Y en 1808
Carlos IV se ve obligado a abdicar en la figura de su hijo.